Voy a pedir a varios de ustedes que me ayuden a leer, por favor. ¿Quiénes no han leído? ¿Quiénes no han participado leyendo los sábados? ¿Todos ya participaron? Todos ya participaron. Ok, su hermana Teresa, si usted puede leer Génesis 18. Hermana Lorena, entonces si usted puede leer Génesis 19. Susi, ¿puedes tú leer el 20, por favor? Rosita puede leer el 21 y Sonia el 22, por favor. Ok, vamos entonces primero a leer la porción de la Torá. Y la parashá de esta semana se titula Vayerá, que significa que se apareció. Y me encanta esta foto porque pues ahí vemos lo que leímos, los que estudiaron la parashá, y gracias a nuestro hermano Carlos, que fue quien envió la porción de la Torá al grupo para que todos pudiéramos escuchar la parashá de esta semana. Así es de que la Torá está en Bereshit del 18 al 22, la Haftará está en Segunda de Reyes 4 y el Brit Hadashah está en Segunda de Pedro. Así es que vamos en este momento a pasar a leer. A la persona que le dije que fuera la primera, si por favor puede pasar rapidito al micrófono, por favor, y vamos todos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 18. Adelante, por favor. Génesis 18. Después le apareció Adonai en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Adonai dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces Adonai le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha de venir hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos. Versículo 24. Quizás haya 50 justos juntos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Adonai: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque soy polvo y tierra y ceniza. Quizás faltará de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 50, allí 45. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hallare solamente una vez, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Adonai se fue luego. Que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gracias, hermana Teresa. Bueno, vemos entonces aquí en el capítulo 18, hermanos. Primero, comenzamos con la aparición, Vayerá, que es justamente el título de esta enseñanza. Vayerá, se apareció. Jenny, yo olvidé pedirle por favor que lea lo que leyó en la de inglés, si lo puede preparar y si puede venir al micrófono, Jenny, por favor. Y Susi, si tú puedes buscar también, o no, Marta, porque tú ya vas a participar. Marta, si tú puedes buscarme Juan 14, 21 y lo dejas ahí en tu Biblia. Solo Marta, nadie tiene que irlo a buscar. Jennifer va a leer una cosa y Marta va a leer otra. Vamos entonces a empezar para meditar en este capítulo. Dice que Adonai se le apareció a Abraham, ¿verdad? Así comienza diciendo este capítulo. Jenny, ¿puede leer, por favor? Y disculpe que tan rapidito le pedí lo que leyó
esta mañana con los jóvenes. Y si nos dice el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo, Jennifer, por favor. Sí. Éxodo 33:20 dice algo diferente a lo que acabamos de leer en Génesis 18. ¿Qué dice Éxodo 33:20? Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Gracias. Ok. Dice la escritura que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Cuántos creen que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para aprender, para corregir, verdad? Entonces, ¿será de que hay un error cuando dice que se le apareció a Abraham y luego allá en Éxodo dice, nadie lo puede ver? Entonces, continuamos. Vamos después a contestar esto en un momento. ¿Quién está en la cabina? Si alguien está sentado aquí, ¿quién está allá? Aileen. Aileen, si pueden ponerme la tableta, por favor, porque la vamos a accesar en un momento. Luego dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró a ¿cuántos? A tres, ¿qué? ¿No dice eso? 3 varones. Dice que vio 3 varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta a recibirlos, se postró y mire lo que dice el versículo 3. Y dijo, Señor. Ok, entonces tenemos primeramente de que dice que Adonai se le apareció a Abraham, ¿sí o no? Luego, número 2, dice que 3 varones se aparecieron. Abraham se postra en tierra ante los 3 varones, pero luego Abraham habla en singular y le dice, ¿cómo dice ahí en el versículo? Señor. Entonces, Abraham ordena, ¿verdad? A los siervos y a Sara, primero los invita que pasen y luego les da pan. Y luego allí en el versículo 7 dice que Abraham agarró vacas, tomó un becerro y el versículo 8 dice que también agarró mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Y esto lo hemos visto en años anteriores. Hermanos, hasta ahorita, con lo que nosotros hemos estudiado de la Torá, sabemos que todo lo que Adonai quiere que hagamos y no hagamos, Él es muy claro, ¿sí o no? Guarda Shabbat, ¿cómo? No trabajes, no compres, no vendas, no enciendas fuego, no cocine, Mikra Kodesh, santa convocación entre los mandamientos del Shabbat. No hacer la Shon Hará, no andar hablando de la gente a sus espaldas, no cometer adulterio, no fornicación. Todo Adonai es bien claro en realidad. Esto hagan, esto no hagan. Y es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos la diferencia entre costumbres, tradiciones y mandamientos. Es una costumbre de nuestros hermanos judíos no comer carne con lácteos. De hecho, ellos no comen pollo tampoco con lácteos. Tampoco comen pescado con lácteos. Ellos no mezclan. Y quiero que por favor usted piense, y esto lo hemos hablado todos los años. Si Adonai de verdad nos hubiera dejado mandamiento, no coman carne con leche. ¿Ustedes no creen que Adonai lo diría claramente? Lo que pasa que hay un mandamiento más adelante donde dice que no se cocine. No cocine al cabrito en la leche de su madre. Y de allí nuestros hermanos que siempre quieren hacer un poquito más, porque hemos aprendido que ese es el corazón de ellos, hacer un poquito más para el Señor, ¿verdad? Siempre me gusta poner de ejemplo también los peyot se llaman, ¿verdad? Que Adonai solo dice no te pases la navaja,
y usted lo va a ver que el pelo le llega hasta aquí, de aquí hasta acá. Yo en Israel me di gusto viendo peyots. Y yo pregunté, porque yo miro al rabino de Breslev, ¿cómo se llama? Jonathan Caleb, ¿no? Jonathan Galet. Y según yo, esos eran los más largos. No, hombre, usted va a Israel y yo les dije, ¿por qué tan largo? Y me encantó la respuesta. Me dijeron, porque Adonai nos pide hasta aquí, pero nosotros queremos ser hasta acá. Ellos lo hacen con la intención de agradar a Adonai. Perfecto, un aplauso. Más, es muy importante reconocer lo que es tradición y lo que es mandamiento. Y este año me tocó escuchar una enseñanza donde se habla de, porque yo tengo un frío, hermanos. Es verdad que está haciendo frío. Bájenle uno, por favor, aquí, y acá también uno, por favor, 1 y 1, a ver qué pasa. No me le hagan 5 y 5 porque luego nos ponen aquí a cocinar como el cabrito en el agua, los leños en el fuego. Sí, no, hermana, tengo los pies que los dedos ya no los puedo mover, los de los pies están tiesos ya. Mire lo que escuché, es gracias Agli y gracias Marta. También sí, no era la única, estaban varios con frío. Eso es lo que yo escuché, hermanos. Esto es lo que yo escuché, que los cananeos en estos tiempos, ellos tenían muchos dioses, como lo sabemos, y tenían muchos rituales para sus dioses. Y entre los rituales de los cananeos a sus dioses estaba la tradición de cocinar el cabrito en la leche de su mamá y otros en agua. Y el ritual lo hacían como un sacrificio a su Dios, a sus dioses, para que la tierra fuera fértil. Entonces Adonai, que nos dejó el mandamiento de ser Kadosh, que ya hemos entendido todos, Kadosh significa diferentes, separados, distintos. Entonces Él, con el amor de protegernos como sus hijos que somos, Él pone el mandamiento: ustedes, Israel, no van a cocinar la carne del cabrito en la leche. Y ahí falta desarrollar un poco de la historia para entender nosotros. A Adonai no le hace falta. Al pueblo al que se le escribió la Biblia tampoco le hacía falta, porque entendían. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, este pueblo, Abraham y todos ellos entendían por qué Adonai se los decía, porque ellos vivían en medio de un pueblo pagano con muchos dioses y con muchos rituales. Ahora nosotros, para entender, podemos decir, ok, no cocines la carne del cabrito en la leche de su madre, porque yo no quiero que a ustedes me los confundan con los cananeos y los pueblos paganos del mundo. Ustedes van a ser diferentes. No lo cocinen, ustedes lo van a asar. Y por eso dejó a Pastor y a Algle, que hacen unos asados de chuparse los dedos. Aleluya, hermano, carne, carne. Entonces, familia, no podemos confundir. No es mandamiento. El judío lo quiere hacer, Baruch Hashem, pero usted puede comer una cheeseburger, usted puede comer cualquier cosa que sea carne con lácteos, porque no hay mandamiento que lo prohíba. Y quiero aprovechar también para aclarar algo. Hermanos, la ceremonia de Shabbat que les enseñamos el sábado pasado, por si no queda claro, se las enseñamos con el propósito de que usted sepa cómo Arca de Adonai ha enseñado a hacer el recibimiento del Shabbat, Kabbalat Shabbat. Pero usted no tiene que hacerlo. Ahora, si lo va a hacer, es nuestro deseo y petición que lo haga conforme como lo hacemos en la Kehilá, para estar todos en un ejad. Para que los jóvenes, cuando van a una casa, digan:
pero allá lo hacen así y acá lo hacen allá y acá no, lo hagamos todos igual. Y usted me dice, yo no quiero hacer la ceremonia de Shabbat, no la haga. No la haga. Porque eso es al que entendió el por qué lo hacemos. Entonces, diferencia entre mandamiento y diferencia entre tradición. Ok, eso es lo primero que vamos a ver ahí en este capítulo 18. El Eterno no da la orden. Y pues aquí claramente habla el versículo 8. Agarró mantequilla es lácteos. Agarró leche y agarró carne, lo puso delante de ellos y comieron. Que de ahí los rabinos nos digan, esperaron 3 horas. Pues dígame dónde dice eso la Biblia. Dígame dónde lo dice la Biblia. No lo dice. No hay ningún versículo que lo diga. Entonces, eso es muy importante, que la Biblia nos dice que Abraham le puso mantequilla, le puso leche y le puso la carne y comieron ellos ahí. Ok, ahora vamos entonces a continuar aquí, donde vemos que algo está sucediendo entre que Abraham habla en singular y luego habla en plural. Dice entonces el versículo 13. No, mentiras. Versículo 10 era. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, ya era de edad avanzada. Y ya sabemos la historia. Sara se ríe. Versículo 13. Adonai le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y le dice, 14, ¿hay algo para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Luego dice 18, y los varones se levantaron de ahí. Ok, entonces vemos, y esto lo hemos estudiado también en años anteriores, pero quiero darles el visual de lo que aprendí, porque esta semana también la hermana Liliana, ¿cuántos de ustedes han escuchado a la hermana Liliana hablar de los targumim, del targum, el targum? Yo también, muchas veces, suficiente como para conectar lo que es un targum. Sé que hay diferentes targum. Está el de Jerusalén, está el Onkelos, y al de Jerusalén le llaman Jonatán, y bueno. ¿Qué es un targum, familia? Ahí vamos. Un targum es singular, targumim es plural. El targum es lo que el pueblo de Israel, las tribus de Israel, los maestros de la tribu de Israel utilizaban unos 1000 años o más antes del nacimiento de Yeshua. ¿Escucharon eso? Es una versión del Tanaj, del mal llamado Viejo Testamento, Tanaj. Los Targumim es una versión, o muchas versiones, ¿verdad? Cada uno tiene su versión del Tanaj, donde está en arameo. Y allí en cada Targum, usted o yo, nosotros podemos encontrar lo que dice la escritura, el Tanaj, porque el Brit Hadashah todavía no existía, más el entendimiento de los rabinos y de los maestros de aquella época. Ahora recuerde, esto era más de 1000 años antes de Yeshua que se usaban los Targumim. Tiene autoridad, creo yo, ¿no? Ok. Y aprendí esto que me encantó y dije, se lo tengo que llevar a la congregación. Voy a escribir aquí. Gracias a Dios por mi esposo, que siempre busca estas cosas de la tecnología. Yo pedí la pizarra, pero me dijo él, no, aquí puedes hacer esto. Y gracias a Dios que lo vamos a poder hacer aquí. Ok,
Vamos a empezar entonces a escribir aquí. Ok. No, no es que no tiene. Ay, ténganme paciencia con esto, por favor. Ahí voy. ¿Se entiende, familia? A tiempo ni espacio. Sí, gracias. Ok, ellos no pueden ver aquí. Sí, pero es mejor. Ok. Ok, familia. Jennifer nos leyó algo que está en la palabra, en Éxodo. Nadie puede ver a Dios y el que lo llegara a ver se muere. Ok. Nosotros en la Biblia podemos encontrar, para poder verificar, Dios es invisible, Dios es infinito, Él es un espíritu, Él no es corporal, no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Dice, no sé si es Salmos, los cielos de los cielos no pueden contenerte. No, o sea, Él no cabería, si fuera Él una esencia física, nada lo puede contener. Entonces, a esto, en el Targum nos ayuda mucho a entender esto. Esto es lo que se llama, ay, Dios mío, perdón. Gracias por su paciencia. Familia, a esto se le conoce como la plenitud de Elohim. Entonces, si esto desde siempre se ha enseñado acerca de Elohim, ¿cómo descifrar el versículo 1? Que Adonai se le apareció a Abraham. ¿Cómo descifrar que vinieron 3 varones? ¿Cómo descifrar que uno de ellos hablaba con Abraham? ¿Cómo descifrar esto? Yo sé, familia, esto no es para quien sabe más, quien sabe menos. No ese es el punto. El punto es entender un concepto muy importante que fue revelado a mí o sea, revelado en la forma de que esta manera de explicar me pareció excelentísima. Entonces ahora vamos a ver. Lo contrario. Parece que lo quise poner en portugués, finito. Finito, visible, finito, corporal, sujeto a tiempo y espacio. En el Targum, por lo menos en el Targum Jonathan, o que es el mismo del Targum Jerusalén, que fue el que su servidora pudo estudiar un poquito, esto es lo que dice literalmente.
Literalmente usted compruébelo. No crean lo que les digo, compruébenlo. En la versión de nosotros dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. En el Targum no dice así. Recuerde, es una traducción del hebreo al hebreo y arameo. Y dice de la siguiente manera. Dice, la memra de Adonai se le apareció a Abraham. Familia, a mí las tripas me chillan de hambre. Ustedes pueden esperar un poquito para esto, por favor. Vamos a tener un poquito de respeto a la palabra y que hay un ser humano transmitiendo un mensaje para ustedes, por favor, gracias. Literalmente, en el Targum dice que fue la memra de Adonai que se le apareció a Abraham. También más adelante, donde dice aquí que entonces Adonai, el versículo 13. Nosotros dice entonces Jehová dijo a Abraham. En el Targum dice entonces la memra. Recuerde, estos son rabinos judíos o de las 10 tribus, porque fue miles de años antes de Yeshua, que ellos así lo entendieron y así lo enseñaron desde siglos antes de Yeshua. ¿Y qué es la palabra memra? Es arameo. Pero, por favor, no me descubra todavía, por favor, vaya conmigo. Gracias. Memra tiene otra palabra en hebreo. Davar. Arameo memra, hebreo davar. Y también al español esto se le conoce como palabra, también se le conoce como verbo. Entonces el Targum, si hubiese sido escrito originalmente en español, que no lo fue, hay traducciones al inglés y al español, literalmente el capítulo 18, versículo 1 diría, después le apareció la palabra de Adonai. O también podría decir, después se apareció el verbo de Adonai a Abraham. Y en el versículo 13 diría, entonces la palabra de Adonai le dijo a Abraham. El verbo de Adonai le dijo a Abraham. Hermanos, esto es muy significativo. Que usted lo entienda. Que usted y yo lo entendamos. Porque entonces ahora podemos ir y preguntar. No mostrarnos como sabelo todo porque no lo sabemos. Llegamos ayer a la Torá. Pero podemos respetuosamente preguntar a un judío que conocen el Targum, conocen los Targumim, todavía los tienen. ¿Por qué los sabios de hace 1500, 1800 años antes de la era común, antes de Yeshua, por qué enseñaban sobre que no fue Adonai que se apareció, sino la memra de Adonai? ¿Qué significa para ustedes la memra, hermano judío, hermana judía? ¿Qué es el davar? ¿Por qué los sabios de antigüedad hablaban memra y davar y está escrito en sus targumim? Ahora para nosotros, Baruch Hashem, se nos es fácil. Juan 1. Entonces Juan 1:1 para nosotros se leería de una manera diferente. Cuando no tengan con qué marcar sus libros, hermanas, hacen las uñas y ahí le ponen, mire, el limador de uñas.
Entonces, Juan, nosotros lo podríamos leer de la siguiente manera. En el principio era la memra. Y la memra era con Dios. Y la memra, era Dios. Aleluya. Esto me pareció tan importante que usted y yo lo entendamos de esta manera, porque aunque ya lo sabíamos la mayoría, aclara muchas cosas, familia. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan. Ok, primero todos entendemos bien. Vamos a leer el 2 también. Y dice, o sea, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Mira lo que está hablando. O sea, esta memra, este dabar, esta palabra, este verbo era desde Bereshit, porque ¿cómo se dice principio en hebreo? Bereshit. Era desde Bereshit con Elohim. Ahora vamos a Juan 14:21. Juan, por favor, Marta, te había pedido a ti. 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, gracias. Mira lo que está diciendo aquí Yeshua. Yeshua dice, el que tiene mi mandamiento lo guarda, ese es el que me ama. No podemos decir yo le amo si no guardamos sus mandamientos. Y dice, entonces esa persona va a ser amado por mi Padre, pero también yo lo voy a amar. Pero mire cómo termina Yeshua en el versículo 21 y dice, yo me manifestaré a él. Génesis 18:1. Yeshua se manifestó a Abraham. Abraham llenó la the qualification, ¿cómo se dice? La calificación, no sé, mala traducción. Calificó cualidades. O sea, Abraham hizo lo que tenía que hacer el ser humano para que la memra de Elohim se manifestara a él, y Abraham obedeció. Y recuerden lo que hablamos el viernes pasado. Dicen los sabios, la circuncisión no fue lo más duro que Elohim le pidió a Abraham. Lo más duro que Elohim le pidió a Abraham fue: deja tu familia atrás, deja tu tierra, deja tu casa, déjalo todo por seguirme a mí. Déjalo todo por seguirme a mí. Deja tu familia, deja tu casa, déjalos a todos, pero tú, Abraham, sígueme. Y como Abraham obedeció ese mandamiento, la memra de Adonai se manifestó. Y la pregunta es, ¿cuántos deseamos que la memra de Adonai se manifieste a nosotros? Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Me puede buscar rapidito, el que tenga el teléfono ahí rapidito, donde Yeshua dijo, yo no vine a poner paz, sino espada? Por favor, rapidito, rapidito, si me lo pueden buscar. Yo no vine a poner paz, sino espada entre la hija y la madre y todo eso. Por favor, rapidito, rapidito. Y me dicen dónde está. ¿Qué es? En Mateo. Mateo 10:34, vamos para allá. Mateo 10:34. Hablando de Abraham, estamos hablando de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Avinu es papá también, como Abba. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Dice Mateo 10, Yeshua en Mateo 10:34. Y lo voy a leer en el idioma normal de nosotros.
no piensen que yo vine para traer paz a la tierra. ¡Wow! Así es que si usted, yo vengo a Dios para que todo esté bien, vino por las razones equivocadas. Yo no vine a traer paz a la tierra. Y lo repite, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido, mira lo que dijo Yeshua, afirma. Yeshua dijo, yo vine para poner disensión. ¿Qué es disensión? Distancia, diferencia, división, ¿sí? ¿Ah? Ok. Yo vine a poner disensión, mira lo que dice, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y le voy a decir algo, la primera parte del versículo 35, eso es Abraham para mí. Vine a poner división entre Abraham y su casa, su tierra y su parentela. ¿Sí o no? Habla de Abraham para mí. Sigue, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Quiénes van a ser los que se nos van a... ¿Qué es enemigos? ¿A qué otra palabra pueden poner en vez de enemigos? Otro más, no tan pesada. Contrarios, los contrarios del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué más? Contrarios, enemigos. A ver, no puedo entender cuando hablan todos. Susi. Los que se oponen, ¿alguien más? Adversario. Adversario, división, el que se opone. Entonces, el 36 dijo Yeshua. Los que se le van a oponer a usted para que siga la Torah son los de su propia casa. Así es que Abraham, salte de ahí. Deja todo, Abraham. Deja todo por mí. ¿Estás dispuesto a dejar todo por mí? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros? No me digan sí a mí. ¿Estamos dispuestos en el momento en que la familia se opone a seguir? Sí. Eso de que duele, duele. Ahora mira lo que continúa diciendo Yeshua, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense bien. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué significa amar? Obedecerle, como Abraham dejó todo. El que ama, dijo Yeshua, seguimos en el 37, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo me imagino, y deje ahí porque no hemos terminado, yo me imagino la memra de Adonai manifestarse a Abraham Avinu diciéndole, porque obedeciste el mandamiento de dejar a tu familia, tu casa, tu tierra, tu parentela, dejaste todo por obedecerme a un lugar que tú no sabías a dónde te iba a llevar, qué te iba a pasar. Acuérdense, hermanos, era desierto, no había GPS, no había teléfono, no había carro, no había nada. Yeshua dice, si tú amas más a tu familia más que a mí, pues ¿sabes qué? No eres digno de mí. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mire,
Usualmente las personas que viven solas, no digo siempre, por favor entiéndanme. Digo usualmente, generalmente. Cuando una persona vive sola, dice, ay, vivo solo, vivo sola. Pues venir a la Torah y vivir solo o sola es una gran bendición, ya es ventaja. No, usted vive con familia. Así como Yolandita, como Susi. Sí, no, pero digo sola. Usted tiene su hijo, su hija, sus nietas. Pero están todos en la Torah, no aplica. Pero hermana Yolandita y Susi ya están en ventaja. Ahora el resto de nosotros que tenemos familia, que viven aquí, que están aquí y todavía no están en la Torah, esto es duro. Y dependiendo de cada caso, no todos los casos son iguales. Pero mire lo que Yeshua dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aunque Yeshua todavía no nacía, Abraham vino, tomó su cruz y lo siguió. Obedecer a pesar de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, los que son del círculo mío, a pesar de ellos, tomo mi cruz, que es, yo sigo con la Torah. Estas son las palabras de Yeshua. Y dice el 39, el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El precio es alto, familia. Y una vez más, si usted vive solo o sola, ventaja. Si todos los del círculo de su casa están en Torah, ventaja. No tienen que sufrir. Pero cuando está la familia, cuando hay chiquititos, y yo siempre les hablo a las abuelas, porque si los padres creen que el amor mayor es el de los hijos, no, usted todavía no sabe. No han entendido, hermana Teresa, ¿no? No han entendido. El amor por los nietos, ay, eso mueve, no sé qué hay ahí. Si Adonai quiere nos lo va a explicar un día, si no, nunca lo va a explicar, pero uy, eso es fuerte. Eso es fuerte y parece que para las abuelas más que para los abuelos en muchos casos. Y es más, dicen, no sé, hermana Teresa, ella diferencia, porque sus nietas son hijas de su hijo. Pero la gran mayoría dicen que los hijos de las hijas, uy, dicen que ahí es otro lenguaje también, cuando son hijas de tu hija. Hasta hay un chiste horrible que no lo voy a decir hoy. Hoy no chistes, algo. ¿Verdad? Dicen por ahí las malas lenguas que la mía no es la Lashon Hara. No. Trato todos los días con el Lashon Hara. Dicen, los hijos de tu hija, tus nietos serán. Los hijos de tus hijos, hermana Nolena, yo sé que no es así. A saber si serán, dice. A saber si serán. Pero familia, Abraham tuvo la bendición de tener la manifestación de la memra, del dabar, de la palabra, del verbo. ¿Por qué tuvo esa visitación? Así se llama la enseñanza de hoy. Y se apareció. ¿Por qué? Porque obedeció. Dejó su familia, dejó su tierra, su parentela, dejó todo. Y ahora, ¿cuál es su bendición? Que el mismo dabar de Adonai se le aparece a Abraham Avinu. Ok, seguimos. Capítulo 19, ¿a quién le pedí el 19? A su hija, ¿verdad? Porque los hijos de las hijas de su hijo, sus nietos son. Amén, ahí sí. 19, adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dirigieron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Adonai, por tanto Adonai nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Adonai para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Adonai desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Adonai, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotros transconforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Gracias, hermana Lorenita. Ok, vamos entonces a ver aquí un par de cosas del capítulo 19. Dice aquí que llegaron los ángeles a Sodoma, y bueno, el Eterno vio que cómo estaba la maldad, iba a destruir. En años anteriores, lo que yo había estudiado sobre por qué Lot le ofreció sus hijas a los depravados de Sodoma y Gomorra, hasta el año pasado, yo había leído, estudiado, encontrado, de que era porque los hombres tenían pues deseos homosexuales y querían hombres con hombres, ¿sí? Entonces cuando Lot le ofrece sus hijas, pues ellos dijeron: no, tus hijas no las queremos porque queremos hombres. Este año encontré algo diferente que me parece tiene más sentido. Lo que encontré este año dice que Lot le ofreció sus hijas a estos hombres perversos porque sus hijas eran vírgenes. Y en las leyes de Hammurabi, que eran las leyes que regían a los pueblos cananeos, o sea, hermanos, cuando nosotros vemos la ley de Adonai, la Torá, la ley, los 613 mandamientos, eso no es nada nuevo para esos pueblos. Ellos se regían por leyes, y las leyes de Hammurabi eran lo que regían a los pueblos en aquellos tiempos. Entonces, una de las leyes de Hammurabi decía lo siguiente: cualquier hombre que le quite la virginidad a una doncella, no siendo su esposa, que muera, lo tenían que matar. Entonces, los perversos de Sodoma sabían que estas vírgenes estaban comprometidas, eran vírgenes, y si ellos las agarraban, según las leyes del código de Hammurabi, a ellos los mataban. Por eso es que Lot sabía que no las iban a agarrar, porque estaban ahí las leyes del código de Hammurabi. Ella encontró algo parecido, diferente. Dijo de que ella encontró de que iban a tener una maldición. Había una maldición en esos tiempos del hombre que se acostaba con una virgen que estaba comprometida a matrimonio. Entonces, lo que podemos entender es que Lot no era que no amaba a sus hijas, sino de que él, claro, él sabía las leyes, entonces sabía que esos hombres no las iban a agarrar. Ok, he cambiado de opinión. No vamos a leer toda la porción de la Torá, pero vamos a ir al capítulo 20. Solamente sabemos que ahí está lo de Abraham y Abimelech, y solo quiero que vayamos aquí a ver algo del capítulo 20. Dice, versículo 2 dice: dijo Abraham a Sara, su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, Sara y Abraham mintieron. Versículo 3 dice: pero Adonai vino a Abimelech en sueños de noche
y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Luego también vemos versículo 6. Dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Qué es lo que está pasando ahí, familia? Rescaté esta perlita, también ya me está gustando mucho la palabra perlitas, porque descubrir y entender cada año más y más, un poquito más. Lo que estamos viendo aquí con Abimelech es de que, bueno, Abraham y Sara los dos mintieron, ¿no? Pero mire qué hermoso, Abimelech no sabía la verdad. Y Abimelech iba a tomar a Sara, pero sin saber la verdad, creyéndole a Abraham y creyéndole a Sara. Pero Elohim, que es tan bueno, hermanos, él vino y dice en el versículo 3 que Abimelech, que Dios le dio un sueño a Abimelech, diciéndole, hey, no peques. Y luego en el versículo 6 que acabamos de leer dice, yo sé que tu corazón es íntegro, por eso es que yo te detuve de pecar contra ella. ¿Cuál es la perlita que encontré, familia? Antes de nosotros, cuando el pecado viene a nosotros, la tentación del pecado viene, Dios nos va a recordar que lo que estamos a punto de hacer es pecado para no pecar. Mira la misericordia tan grande de Dios. Él va a venir y nos va a recordar, hey, eso no lo hagas, porque eso es pecado. Ya allí se emplea el libre albedrío. O obedecemos a Dios o seguimos con la naturaleza pecaminosa que tenemos todos nosotros. No hay uno que no tenga naturaleza pecaminosa. Eso es una perlita del capítulo 20. Del capítulo 21 sabemos de que Isaac es el representante de alguna manera, es la palabra estereotipo, ¿sí? De Yeshua. Isaac sabemos que es el estereotipo de Yeshua. Y en el capítulo 22 vemos que el Eterno le ordena a Abraham a sacrificar a Isaac, y sabemos que dice aquí la porción en el capítulo 22 versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Me gusta la versión en inglés, porque la versión en inglés dice que Abraham tomó a Isaac, dice en inglés, y lo puso sobre la leña. De la misma manera, o sea, Abraham vino, puso a su hijo único, porque su hijo único era Isaac. La misma manera esto representa que nuestro Abba Kadosh, siendo él padre, puso a su hijo unigénito en la madera de la cruz también. Así es que vemos ahí un tipo de Yeshua en Isaac. Pero a donde los quiero llevar es a Hebreos 11. Vámonos a Hebreos 11, por favor. ¿Cuántos conocen cuál es algún nombre del capítulo 11 de Hebreo? ¿Cómo lo conocen ustedes? Alguien me puede, ¿cómo lo conoce Susi? El capítulo de la fe. ¿Otros? ¿Cómo conocen el capítulo 11? Sí. Al capítulo 11. Sí. Perdón. Capítulo 11. Héroes de la fe. ¿Alguien más? Yo he escuchado que al capítulo 11 le llaman el museo de la fe. El museo. En un museo es donde hay historia, ¿no? ¿Cómo? Ejemplos de la fe. Museo de la fe. El capítulo 11 de Hebreo. Héroes de la fe. Yo lo conocía como definición e ilustración de la fe. ¿Cómo? Definición e ilustración de la fe.
definición e ilustración de la fe. Muy buenos nombres. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Hebreos 11:8. Mire lo que dice. Por la fe Abraham, ustedes ya saben cuál es la diferencia, ¿verdad? Abraham y Abraham. Ok, la H, que se le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjese bien. Por la fe. ¿Qué es la fe, familia? Lea el versículo 1. Ahí está la respuesta. Lean 11:1. ¿Qué dice 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, la fe, en hebreo emuná, es la certeza. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción. ¿Qué es convicción? Estar convencido de algo. Hermana Yolanda, ¿qué dijo? Estar seguro de algo. Porque está la palabra certeza y está la palabra convicción. Dice que eso es la emuná. Es la certeza de lo que yo estoy esperando, pero tengo la convicción de algo que no puedo ver. Ok. Entonces el 8 dice por la fe. O sea, por la certeza de lo que Abraham esperaba y por la convicción de lo que él no pudo ver, es que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, pero tenía la convicción y tenía la certeza. 9. Por la fe, por la emuná, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire por qué lo hicieron. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, para nosotros es fácil creer esto, porque ya tenemos toda la Biblia, pero para Abraham en ese momento, eso fue duro para Abraham, dejar todo y tener esta fe. Luego dice, versículo 12, el 11 habla de Sara, ¿verdad? Dice, siendo estéril, recibió la promesa. 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuántos años tenía Abraham, familia, cuando se convirtió en papá de Isaac? 100 años. ¿Cuántos años tiene usted esperando por la respuesta de sus plegarias y oraciones? Ah, lo siento. ¿Ok, Jenny? Como Rabino y Shmuel. Entonces serían 260, algo así. Fíjese, a los 100 años, familia, esto nos tiene que dar esperanza a nosotros. Y no nos desesperemos. En su momento el Padre va a hacer lo que es su perfecta voluntad de las plegarias que nosotros estamos pidiendo. Mira lo que dice. Conforme 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Abraham murió creyendo. No lo vio, pero murió no con desconfianza, sino creyendo. Quiere el Padre que nuestros ojos vean lo que estamos pidiendo. Pero mira, familia, si no fuera así, y si el Padre en su infinita, ¿cómo se llama?
su voluntad. No, en su voluntad perfecta, su soberanía. Si el Padre en su soberanía tiene dictaminado que la respuesta a sus plegarias y las mías van a ser después que muramos, mire, recuerda esta palabra, moriremos creyendo. Moriremos confiando. Moriremos con la certeza. Moriremos esperando en la resurrección que allá estarán nuestros seres queridos. Pero quiera el Padre que lo haga en nuestra vida para poderlo disfrutar. Pero si no fuera así como Abraham vino, así como dice aquí, ellos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. Pero mira lo que sí hicieron. Pongan atención, familia, después contestan cosas que no se deben contestar en las preguntas porque están hablando mientras uno predica. Mira lo que dice, él murió mirando de lejos la promesa. Mirándolo y creyéndolo y saludándolo. Él lo estaba celebrando y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Pero mire cómo murió. No lo había recibido, pero lo miró, lo creyó y lo saludó. ¡Wow! ¡Wow! No nos desesperemos. A su tiempo, el Padre lo hará. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, fíjese bien, escucha el 15. Si hubieran ellos vivido su vida pensando de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, no dejemos Egipto. No. Ser arrancados de Egipto. Mirando hacia el frente, como dice la palabra. Mirando hacia el frente. Dice, pero anhelaban una mejor. Esto es lo celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha dado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿a cuántos de ustedes Elohim les dijo agarra un cuchillo y mata a tu hijo? Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, si mi hijito y mi hijita me piden, me voy a complacer a mi hijito y a mi hijita. Fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, en ese momento tenía que ofrecer su unigénito a Isaac. Se lee fácil, pero póngase usted en ese momento. Rosita, póngase ahí que el Eterno le diga, me das a Shaila, pones la leña, el fuego y tú misma agarras el cuchillo y tú la vas a sacrificar. Eso no es fácil. Gracias. Este sí tiene volumen. Fíjese, dice, este tiene volumen. Bájele un poquito que yo ya tengo trompeta en la garganta. Y mire que Dios le ha dado permiso a Satanás para que la garganta falle, pero como que Elohim aquí siempre respalda la trompetita que me ha puesto. Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Gracias, hermana linda. Y dice, habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia. Dice, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire lo que dice, por la fe bendijo a Isaac
a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Quiero quedarme hasta ahí. Familia, dice que Abraham bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe. Familia, los que somos padres y madres y estamos esperando ver nuestros hijos e hijas, empecemos a bendecir como bendijo Abraham vino, por la fe. Y dejemos de repetir, y esto lo digo tan fuerte para mí, dejemos de repetir lo malo que nuestros familiares están haciendo. Tengo que aprender, tenemos que aprender. Y empezar, hermanos, a bendecirlos, porque dice que fue por la fe. O sea, que Abraham, cuando bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú, lo hizo con la certeza de lo que esperaba de esos hijos, de esos nietos, porque bendijo a sus hijos y sus nietos, y con la convicción de lo que él no podía ver. Y yo no sé usted, pero yo creo saber cuáles son los ministerios de mis hijas. Y esta semana el Eterno me dio muchos mensajes. Y entre ellos es empezar a abrir la boca para empezar a hablar vida. He orado, claro que he orado, toda la vida estoy orando. Si usted tiene un esposo, una esposa, una madre, un padre, hermanos, familia, y usted sabe lo que ellos son, empiece por la fe, como hizo Abraham. Él le dio una bendición a Isaac, él le dio a Jacob, él le dio a Esaú, y empiece. Yo esta semana, desde que escuché esa enseñanza, yo me la tomé muy en serio, sin saber que iba a predicar lo que estoy predicando. Pero el Padre siempre como que se complace en darme un rompecabezas y me lo une ya para el viernes. Y yo empecé esta semana. Agarré la foto donde tengo en el comedor todas mis hijas, mis nietos, una foto familiar chiquitita. Y ya desde hace tiempo le empecé a poner junto con las velas de Shabbat. Es mi creencia, no me critique, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Y oro y le digo, Señor, así como estas velas son luz, que Yeshua y la Torah, que son la luz, iluminen a mi familia. Y empecé a decir, Heidi Natalie Mora, levántate porque tú eres una danzadora de Adonai. Tú danzas como Miriam con el pandero, eres una guerrera en la danza. Susan Elizabeth, levántate, hija mía, porque tú tienes una voz angelical que te regaló el Eterno a los 8 años. Y no es una coincidencia que a los 8 el Eterno le haya dado a mi hija una voz angelical. El diablo puede estar haciendo lo que quiere en este momento, pero no es la voluntad de él, sino la voluntad de Elohim. Y mis hijas son bendición, fruto de mi vientre es bendición, dice su palabra. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hasley Jacqueline Mora, la palabra del Eterno está en tu boca. Eres profeta de Adonai y lo sé desde niña, porque me decías cosas que nadie sabía. Dios te las revelaba en sueños. Levántense en sus ministerios. Levántate, Alisa Jenny Terry, porque tú eres como la reina Esther. El Padre me lo ha revelado. Y a Mary James, tú eres, tu nombre no es James, es Jacob, que significa Israel. Levántate, eres mi nieto. Little Chris, solo Dios sabe por qué le digo Little Chris, pero su nombre el Eterno dijo es Caleb. Levántate, ayudador de Yoshua, y empiece a hablar como Abraham habló, y empiece a bendecir a su familia y deje de andar diciendo lo que no son y empecemos a decir lo que sí son, y hagámoslo como lo dice Hebreos 11:1, con la certeza de lo que esperamos y con la convicción de lo que no se ve. Y si fuera la voluntad del Padre que yo muera, sin haberlo visto, me moriré esperando, creyéndolo, viéndolo y abrazándolo. Es tiempo, familia, que nosotros pongamos la palabra de Dios en acción. Yo le he dicho siempre a las esposas y a los esposos, deje de andarle contando a Marillita y a Minguinita y a esta todo lo malo que hace su marido y su mujer. Dejen de hablar de sus esposos y de sus esposas. Consiga una pareja con la que usted confíe y vaya y desnude su alma con una
persona o una pareja si es matrimonio. Pero deje de andar hablando. Suegras, no hablen de sus nueras y de sus yernos con todo el mundo, que toda la congregación sepa. Nueras, no hablen mal de su suegra con todo el mundo, que toda la congregación lo sepa. Yo no les estoy contando un chiste. Es algo muy serio, familia. Estamos estudiando la vida de Abraham Avinu. Empecemos nosotros a vivir la vida como la vivió Abraham Avinu. Empiece a orar por sus hijos con el ministerio. Si usted dice, pastora, no sé qué ministerio tienen mis hijos, mis nietos, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, su familia por la que usted está orando. El Señor hace ya meses me reveló también una oración preciosa que está en el libro de los Hechos. Vamos para allá. Familia, no era este el mensaje para hoy, créamelo. Esto el Padre me lo está dando aquí ahorita. No es lo que yo tenía. Que no era lo que yo iba a enseñar hoy. Totalmente me cambió el Padre. Totalmente me lo cambió el Padre. Totalmente. Allá lo encontré 26. Sí. Capítulo 26 del libro de los Hechos habla. Cuando Yeshua se le apareció a Rab Shaul. Y Rab Shaul está relatando que él venía de Damasco. Y dice que le habló en lengua hebrea, dice el versículo 14, y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate, Shaul, ponte sobre tus pies. Mira lo que le dijo, levántate. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y esta es la oración. Esta oración, versículo 18, la escuché de una madre que su hijo se declaró homosexual. Y fue homosexual al punto que se casó con otro hombre. Y vivió años casado con otro hombre. Y vivió en total oscuridad, no sé si 20 años de su vida. Y la madre creyente orando, ayunando y esperando que ese hijo viniera de regreso a casa como el hijo pródigo. Y el Eterno le reveló esta oración y ella a todos, dice que ella a todos les decía, no ores por mí. Por favor, ayúdame a orar por mi hijo pródigo, para que regrese a casa. Y tenía toda la familia orando lo siguiente. Y yo tengo orando esto desde hace meses. Padre, abre los ojos. Y yo aquí en mi Biblia tengo los nombres de toda mi familia. Ábrele sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe que es en Yeshua el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Estas son las oraciones. Si vamos a abrir la boca, empecemos a abrirla en fe como Abraham vino. Y empecemos a hacer estas oraciones por nuestros familiares. ¿Están sus hijos fumando marihuana? Ore esto. ¿Están sus hijos con el alcohol? Oren esto, su familia. Hay lesbianas, hay homosexuales, hay borrachos, hay drogadictos, lo que estén haciendo. ¿Tienen su corazón apartado de Dios? Empecemos a orar esta oración. Y vamos a creer con todo nuestro corazón como Abraham creyó por la fe que Él va a hacer en su tiempo. Pero hermanos, que el día, si usted hoy habló mal de sus familiares, o mire, para desahogarse, como quisiera que me hicieran caso, una persona o una pareja y a nadie más para desahogarse.
Pero cuando usted empieza a hablarle a todo el mundo lo mal que hace su familiar, usted está spreading. ¿Cómo se dice spreading? ¿El qué? Si está multiplicando maldición, porque el poder de la vida y la muerte está en la boca. Y usted anda abriendo la boca contándole a todo el mundo los defectos de su familia. Está proclamando con su boca. Y es más, gracias. Yeshua nos enseñó. No hay baterías, como que se va a orar por los que nos maldicen. Su ex marido, el padre de sus hijos, no fue buen padre, no fue buen esposo, bendígalo. Empiece a orar con bendiciones. Quien sea que le haga un daño, empiece a orar por esa persona. Un pastor contaba su testimonio. Dice, es hispano él, pero tiene un movimiento grandísimo. En español se llama Enfoque a la Familia. En inglés es Focus on the Family, Dr. James Dobson. Pero uno de sus pastores en español contó su testimonio. Y él dijo, un hermano, su familia, su esposa, sus hijos, mi esposa y yo los abrazamos como familia nuestra. Dice, les prestamos dinero, les prestamos nuestro crédito, les ayudamos a abrir el negocio, hicimos todo por ellos. Sixto Porras, testimonio de Sixto Porras. Hicimos todo por ellos. ¿Y sabe cómo nos agradecieron? Nos demandaron con una mentira. Y estábamos a punto de perder, dice, no lo que era nuestro, lo que Enfoque a la Familia nos había puesto en nuestras manos, nosotros lo habíamos puesto para que esta familia saliera adelante. Y ahora estábamos a punto de perder, no lo nuestro, lo de Enfoque a la Familia. Y dice, contaba él y dice, en las noches yo no podía dormir y mi cabeza y mi corazón no estaban en paz. Y dice, yo como buen pastor y como persona que conoce las escrituras, yo empezaba, Señor, que tu justicia caiga sobre ellos. Que lo que nos han hecho a nosotros, tú se lo devuelvas a ellos el doble, dice, como buen pastor. Y yo no estaba orando mal, dice, yo estaba orando la Biblia. Pero así pasaron las noches, las semanas y los meses y yo no podía conciliar el sueño. Y una noche el Espíritu Santo le habló. Sixto, ¿quieres dormir? Sí, Señor, quiero dormir. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Y esa noche comencé, dice él, a bendecirlos. Señor, los perdono, pero ahora sí, los perdono como tú me has perdonado a mí, a mi familia, que no merecemos ser tus hijos. No solo los perdono, Señor, bendícelos. Dice, yo no sentía decirlo, yo no sentía, yo no quería, no entendía. Yo quería justicia. Dice, pero hermanos, según pasaron las noches, cuando yo de corazón empecé a bendecir, empecé a conciliar el sueño, empecé a dormir, empecé a descansar. Y la demanda que todo aparentaba que íbamos a perder, lo que Enfoque a la Familia había puesto en nuestras manos, todo se dio vuelta sin nosotros pedirle a Dios ni justicia ni venganza, sino diciendo, bendícelos, Señor, no saben lo que hacen. Bendícelos, Señor, no saben lo que hacen. Familia,
Nos hace falta mucho de eso a nosotros. Así es que por la fe, Abraham vino, hizo tantas cosas, familia. Vamos por la fe a empezar primero con los de casa. Vamos a bendecir a los de casa. Vamos a hablar todo lo bueno, con la certeza, con la convicción. Vamos a verlo en el espíritu. Y él mismo contaba, dice, su papá fue duro para venir a las cosas del Señor. Y dice, hubo algo que mi papá nunca logró. Recibió al Señor Jesús, dice. Pero hubo algo que mi padre no obtuvo. Dice, estando ya para morir. Dice, no dijo en el hecho de muerte, pero dijo ya para morir. Dijo que él fue y le dijo, papá, tú podías ver, por la fe, tú podías ver que Dios me iba a ser pastor. Y dice que su papá le contestó, ay hijo, tú eras tan tremendo cuando eras niño. Sí, papá, yo sé que yo era bien inquieto, pero papá, tú podías ver por la fe que Dios me estaba llamando al ministerio. Ay, hijo, sabes, recuerdo cuántas veces los doctores que te ponías enfermo y te llevábamos al doctor y los doctores decían que te ibas a morir. Y dice que en ese momento él entendió, mi papá alcanzó la salvación, pero hubo algo que no alcanzó mi papá. Su oído no estaba afinado a la voz del Espíritu Santo. Porque si le hubiera preguntado a mi mamá, mamá, usted por la fe, usted pudo ver que ese niño inquieto iba a ser pastor. Mi mamá, que sí tenía el oído afinado a la voz del Espíritu Santo, me hubiera dicho, sí, hijito. Yo podía ver un Josué, yo podía ver un Caleb, yo podía ver de repente a David en ti, yo podía ver que el Eterno te iba a levantar y te iba a usar. Porque mi madre sí logró tener su oído afinado por la fe. Así es que el ser salvos no significa que nuestro oído ya fue afinado a la voz del Espíritu Santo. Familia, que el Eterno afine nuestro oído. Que el Eterno afine nuestro oído para escuchar la voz de Él y no las voces de confusión que vienen a nuestra mente. Y como Abraham vino, que dice que por la fe bendijo a sus hijos, a su hijo y a sus nietos. Así nosotros podamos bendecir a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Que nuestro oído esté afinado a la voz del Espíritu Santo para empezar a hablar por la fe. Y si tenemos que dejar todo por Él, que el Eterno nos ayude a estar dispuestos a dejar todo por Él. Amén. Yo traía Josué 3, pero vamos a dejarlo ahí. De verdad, Abba, me cambiaste todo mi plan. Me cambió todo el plan. No era la enseñanza para hoy. Vamos a ponernos de pie. Si podemos poner una alabanza, por favor. No sé si tenemos algo para administración, porque esta es la dirección que siento de parte del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Deje de platicar con su vecino. Mire, si hay algo que se mira feo desde aquí, es que estamos en un momento de santidad, de seriedad, y que usted inmediatamente comienza a platicar, a reírse, a chistear. Este es un momento de santidad. Hay que respetar, familia, hay que aprender. Empiece a darle gracias a Dios por la palabra. Yo no sé si Dios le habló a usted, pero Dios me habló a mí. Dios me habló a mi familia. Dios me habló toda esta semana. Y cuando Dios nos habla, primero trata con nosotros y con nuestra imperfección, nuestras imperfecciones. Y qué hermoso saber que tenemos un Dios
que aunque lo ve todo y lo escucha todo y conoce lo más profundo de nuestro corazón, cuando nos ministra con amor y misericordia, esa misericordia que a nosotros nos cuesta dar a los demás, empezando con los de casa. Padre, gracias por tu palabra, mi amado Elohim. Gracias, Señor. Yo no tenía planeado decir la mitad de lo que hoy dije, Señor, Padre, pero creo firmemente y sin dudar que esta era tu perfecta voluntad, Señor. Padre, perdónanos por todas las veces, Señor, que no hemos tenido fe. Perdónanos por tantas y tantas y tantas veces que hemos hablado en la carne, por el dolor, por la desesperación, por la frustración, por el dolor, por la tristeza, por la desilusión, por la desesperanza de quizás años esperando. Señor, perdónanos, mi Rey, perdónanos. Perdónanos cuando hemos hablado sin sabiduría, Padre. Pero gracias, Señor. Gracias porque tú, a pesar de nosotros, nos ves con compasión, con misericordia, Señor. Tu gracia y tu fidelidad y tu misericordia son tan grandes hacia nosotros, Señor. Padre, muchos de nosotros decimos el Padre Nuestro todos los días, pero es como que repetimos y ya no hacemos. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, en esta tarde de Shabbat estamos a punto de entregar el santo día de Shabbat, Señor. Te pedimos, danos la fe de Abraham, que podamos ver en nuestros familiares, empezando los que viven allí en el círculo de la casa, en el hogar, en la familia, Señor, los más cercanos, empezando con los más cercanos, que usualmente son el esposo, la esposa, los hijos. En algunos de nuestros casos son los nietos, con los hijos y los padres de nuestros nietos. En otros casos todavía está el papá, la mamá, los hermanos. Padre, que podamos hablar de ellos, y como Abraham bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú por la fe, que por la fe nosotros podamos bendecirlos a ellos y hablar palabras de vida y no de muerte. Que podamos orar lo que Yeshua le dijo a Rav Shaul: ábreles los ojos, Señor. Ábreles los ojos, Señor, para que salgan de las tinieblas a la luz, para que salgan del dominio de Hasatán, y yo digo a la plenitud de vida en Yud-Hei Vav-Hei, para que por la fe en Yeshua HaMashiach encuentren el perdón de pecados y puedan recibir herencia entre tus Kedoshim. Usted diga ahí donde está, hermano, hermana, diga: porque mi casa y yo serviremos a Adonai. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Y lo digo como dice Hebreos 11:1. La certeza es la certeza de lo que veo, la convicción de lo que estoy esperando. Señor, mi casa y yo te serviremos. Tu palabra dice: cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Es tu palabra, Señor. La familia de Noé fue salva. No sabemos cómo vivía su esposa, sus hijos y sus nueras, pero fueron salvos.
La familia de Rahab, una mujer que fue prostituta. Señor, ella clamó porque creyó. Eso es emuná, creer. Y creyó que tú, en tu misericordia, la podías salvar a ella, pero no solo a ella. Ella dijo: a mi padre, a su casa, a mis hermanos, a todos los de mi casa. Y así lo hiciste tú, Adonai. Con Abraham vino, Señor, salvaste a su sobrino Lot, a su esposa, a sus hijas. Después pasó lo que pasó, pero tú salvaste, Señor. Padre, algunos de nosotros crecimos en ambientes negativos. Somos el producto de la negatividad con la que crecimos, Señor. Quizás nuestros padres fueron o son negativos, Señor, y por eso ahora, sin darnos cuenta, hablamos negativos, Señor, y miramos solo lo negativo. Algunos crecimos, Señor, en un ambiente tóxico de culpa, y por eso luchamos con la culpabilidad y nos vemos a nosotros mismos culpables, pero también vemos a todos los de nuestro alrededor culpables, y no podemos pensar más allá que culpable, 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 culpable. Padre, pero aquí estamos y te decimos: Hineni, heme aquí. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Danos la emuná de Abraham Avinu. Límpianos, restauranos, vivifícanos. Regálanos un nuevo comienzo. Estamos empezando un nuevo ciclo de Torah. Regálanos un nuevo comienzo, Padre. Que no llamemos a nuestros familiares por lo que están haciendo hoy, sino por la convicción de lo que tú has dicho que ellos son. Que de hoy en adelante hagamos un esfuerzo mayor en abrir nuestra boca para pronunciar lo que ellos son, Señor. Quítanos la máscara de religión que también afecta tanto, Señor. Quítanos la máscara de gente religiosa y piadosa, Señor. Muchas veces nuestra familia no quieren estar con nosotros porque hemos confundido, Señor. Nos hemos confundido y nos hemos convertido en gente religiosa sin amor, sin compasión, sin misericordia, Padre. Perdónanos, ayúdanos, vivifícanos y vivifica a nuestros familiares, Señor. Padre, yo te pido que limpies Arca de Adonai, Señor. Limpia esta congregación, límpianos. Todo espíritu, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, mi Rey, límpianos, límpianos, Señor, límpianos, límpianos. Límpianos, Señor, de celos, de divisiones, de rebeldía. Límpianos, límpianos, límpianos. Bautízanos con amor, con unidad, con respeto, con tolerancia, con misericordia. Señor, aquí venimos a aprender cómo ser luz para ir a la casa, al trabajo y a la escuela a hacer la luz. Señor, tu palabra nos limpia y nos vivifica. Protege este farolito de luz que se llama Arca de Adonai Las Vegas. Ninguna arma forjada contra Arca de Adonai, ninguna arma en contra de Arca de Adonai va a progresar. Ninguna, 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 ninguna. Ninguna arma forjada en contra de las personas que nos congregamos en Arca de Adonai va a prosperar. Ninguna, sino que se hará conforme a la perfecta voluntad de Yud-Hei Vav-Hei en cada uno de nosotros, pues tú nos estás preparando para hacer la luz en medio de las tinieblas, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, que tu bendición sea sobre nosotros y sobre todo tu pueblo, Señor. Y ahí van incluidos nuestros hermosos familiares,
nuestros bellos familiares, sus hijos, hijas tuyas, Señor, hijos e hijas tuyas. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneca, Yisa Adonai panabeleja, Beyasem leja shalom. Quieras tú darnos una semana donde nos parezcamos más a Yeshua, pero más a Abraham Avinu, que fue un ser humano, Señor, y tú lo llamaste justo entre las naciones. Que nos podamos parecer a Él, hablando en emuná sobre todos los que nos rodean en emuná, y hablar lo mejor de ellos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te quedaste, mi amor, perdón, bebé, vení. Perdón, me se olvida que Él está preparado también. Vamos a decir la bendición arónica, bebé. ¿Le vamos a cantar? Ok. Yevarejeja Adonai veish mereja Yael Adonai Panav eleja vijuneca Yisa Adonai Panav eleja Veyasem leja leja Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach Sa'ar Shalom. Amén. Ve. Amén. Amén. Vino este testimonio a mi mente, perdonen. Va a ser 30 segundos. De esta madre que su hijo se había apartado. Él es, creo, un pastor, no sé si en Perú o en Ecuador, y su iglesia tiene más de 30,000 miembros. Y le preguntaron, pastor, ¿cómo comenzó su ministerio? Y él dijo, Jehová me trajo con cuerdas de amor. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo me alejé de Dios, fui niño que crecí en la iglesia y me alejé de Dios. Y me fui bien al mundo y me hice alcohólico. Era un borracho empedernido. Y un día, dice, llegué a casa de mamá. Y mi mamá no era pastora, pero era una guerrera de oración, de intercesión y de ayuno. Y como de costumbre estaba mi madre con sus hermanas de la iglesia, ayunando y orando. Y yo llegué ese día a casa bien borracho. Dice, ¿saben por qué digo con cuerdas de amor? Porque mi mamá no me reprendió delante de las hermanas, no me regañó. Pero no solo no me regañó, mi mamá no se avergonzó de mí. Y dice que le dijo, hijito, venga mi amor, venga. Si yo en mi borrachera fui ahí al círculo donde estaban las hermanas de rodillas orando. Y algunas me conocían y otras ya no me conocían porque ya tenía yo muchos años perdido en el alcohol. Y mi madre les dijo, hermanas, este es mi hijo por el que yo les pido que me ayuden a orar. Y saben, él es pastor. Pasaron 20 años, dice, donde yo estaba perdido en el alcohol. Y después de 20 años, ese momento, dice, yo me seguía emborrachando, pero ese momento definió mi vida. El amor, la compasión y que mi mamá no se avergonzó de mí. Y dijo, hermanas, este es mi hijo, él es el pastor. Empecemos a orar
y a llamar a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos con esas palabras, el llamado que el Eterno tenga para cada uno. Que el Eterno bendiga a los que están en casa y a los que estamos aquí en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias. Y los que están aquí, me dicen por favor cuando ya corte ya está la transmisión cortada.